Saludos y muchas bendiciones. En esta ocasión quiero invitarte a estudiar los versículos 1 al 6 del capítulo 3 de Marcos. Marcos capítulo 3 versículos 1 al 6 es una historia pequeña de solo 6 versículos, pero con una enseñanza extremadamente valiosa para nuestras vidas. Tómate un tiempo para leer el pasaje y para orar y acompáñame en este tiempo de estudio. Bien, esta historia, como todas las historias, tiene una trama que nos va guiando a una verdad que es la que el autor quiere mostrar en la misma. Si lees los primeros versículos, específicamente el versículo 1, vas a notar cómo el autor nos pone en el contexto, nos pone en el lugar donde ocurre en la sinagoga, donde ocurren los eventos que él va a estar narrando. Nos ocurre lo particular de esta historia, es que en este lugar, en la sinagoga, había un hombre que tenía una mano seca. De esta manera nos está introduciendo en la historia que nos quiere narrar. Nos ubica en el lugar y nos ubica en la situación, en lo que está, de alguna manera nos pone una especie de panorama para que nosotros podamos ubicarnos en lo que va a estar ocurriendo en la historia. A partir del versículo 2 puedes notar que comienza a desarrollarnos o a introducirnos en el problema que está ocurriendo en esta historia. Aquí nos habla de que hay personas que están acechando. ¿Acechando quién? Por supuesto, a Jesús. ¿Quiénes son estas personas? Nos los dice más abajo, los fariseos. ¿Y para qué lo están acechando? Lo están acechando para ver si el día de reposo él sana. Recuerda que ya nos dijo que hay un hombre que tenía una mano seca y Jesús entró a la sinagoga ese día, el día de reposo, y ellos están buscando ver si en ese día, en el día de reposo, Jesús va a sanar a ese hombre y todo con el propósito de poder acusarle. Esto nos está entrando en lo que es la trama de la historia y ya nos empieza a generar la pregunta, ¿qué va a pasar en esta historia? ¿Cómo se va a desenvolver? Bueno, a partir del versículo 3 vemos que la respuesta de Jesús es poner al hombre de la mano seca en medio de ellos. Él le dice, levántate y ponte en medio. Y le hace una pregunta. Y esta pregunta es muy importante. ¿Por qué es importante? Yo quiero que resaltarla, quiero dejarla bien, bien resaltada ahí. La pregunta ¿es lícito en los días de reposo hacer bien o hacer mal? ¿Salvar una vida o quitarla? ¿Por qué esta pregunta es tan importante? Porque usualmente en las escrituras, cuando nosotros vemos una pregunta, puede ser por ejemplo en una carta o en una misma historia, cuando hay una interacción y en esa interacción están ocurriendo preguntas, esa pregunta generalmente tiene la intención de mostrarnos lo que, o hacernos ver cuál es el punto al cual se quiere llevar esa historia. Por eso esta pregunta es importante, porque ella nos está mostrando qué es lo que se quiere demostrar, qué quiere demostrar, para qué Jesús puso a este hombre en medio, qué es lo que él quiere mostrar con eso, qué les quiere enseñar a ellos y qué es lo que por supuesto ahora Marco, que está narrando estos acontecimientos, quiere que nosotros veamos. Y yo creo que eso es lo que nos va a ayudar a nosotros ver el punto de esta historia. Tiene que ver, todavía no te lo voy a decir, pero tiene que ver con lo que es lícito, lo que es correcto hacer, específicamente en la historia, en el día de reposo. Ahora mira cómo se resuelve la historia, cómo continúa la narrativa. Ellos callaban. Entonces la respuesta de Jesús es, versículo 5, los miró con enojo, entristecido por la dureza de sus corazones. Nota cómo Jesús ya está mostrándonos, o Marcos, al relatarnos la historia, nos está mostrando cómo es el sentir de Jesús hacia la actitud de ellos, hacia la actitud de ellos de quedarse callados, de no ser capaces de responder
a la pregunta de si era correcto o no hacer el bien, bueno, la respuesta de Jesús es tristeza, es de enojo, porque está viendo la dureza del corazón de ellos y responde como sanando a la persona. Él la sana, dice, le dijo que extendiera su mano, él la extendió y la mano le fue restaurada sana, hubo una sanidad. Y recuerda cuál es la pregunta es si es lícito hacer eso, hacer el bien, si es lícito hacer, aunque sea día de reposo, si es lícito hacerlo, y la respuesta de Jesús es precisamente hacerlo, sanar. De esa manera Jesús está mostrando que sí es lícito, que sí es correcto lo que él está haciendo. Y nota al final cómo termina esta historia con los fariseos, tomando consejos con los herodianos, dos polos opuestos, para entonces poder acusar a Jesús y poder dañarle. Bien, todo esto nos lleva a pensar que el punto de este pasaje puede ser resumido de la siguiente manera. Jesús hizo lo correcto al sanar a un hombre en día de reposo. Jesús hizo lo correcto al sanar a un hombre en día de reposo. ¿Cuál es la razón del texto? ¿Cuál es la razón del texto? Animarnos a nosotros entonces a hacer lo mismo. Y pudiéramos pensar en que la razón de este texto es la siguiente. Debemos procurar el bien del prójimo por encima de nuestras tradiciones. Bueno, ¿y de dónde sale la idea de las tradiciones? ¿De dónde sacamos que debemos procurar el bien del prójimo por encima de nuestras tradiciones? ¿Acaso el día de reposo tenía que ver con tradiciones o era un mandamiento bíblico? Bueno, el día de reposo es un mandamiento bíblico. Si nosotros vamos a Éxodo capítulo 20, versículos 8 al 11, vamos a encontrar que Dios ahí dio el mandamiento del día de reposo. Eso es algo completamente bíblico. ¿Qué es lo que no es bíblico? Todas las enseñanzas y todas las prácticas que los fariseos habían puesto alrededor de este día de reposo. Ellos habían determinado una serie de cosas que estaban prohibidas en ese día. Y lo que Jesús está diciéndoles en esta parte, al hacerles la pregunta, lo que está haciéndole o le está llamando a reflexionar es lo que verdaderamente es lícito y correcto hacer, no lo que ellos se habían inventado, no lo que su tradición les había llevado a pensar. Ellos estaban arrastrando ideas que habían acumulado durante muchos años, pero que no eran correctas. Y ese es el punto, y es lo que debemos pensar nosotros. Nosotros no podemos basar nuestra vida en lo que hemos arrastrado como tradiciones a través del tiempo, ya sea en nuestra denominación, ya sea en nuestra vida personal, quizás no es algo que hemos arrastrado como denominación, como grupo cristiano, pero sí cosas que hemos ido incorporando en nuestra vida, que la hemos arrastrado, que las creemos fielmente, pero que realmente no tienen una base bíblica. Yo creo que este es un texto y esta es una historia que nos anima a pensar en eso, en qué cosas hemos arrastrado, que se han vuelto tradiciones en nuestra vida, que no son bíblicas y que nos están impidiendo hacer lo correcto, que nos están impidiendo hacer el bien a nuestro prójimo, porque hay cosas que nosotros pues hemos arrastrado. Yo creo que eso nos anima mucho a pensar en que nuestra vida, más allá de las reglas y más allá de estas cosas, valga redundar mucho en ello, todas estas cosas que arrastramos en nuestra vida tiene que estar basada en el Evangelio, en la obra perfecta de Cristo. Cristo es nuestro modelo para todo lo que nosotros hacemos y su Evangelio debe ser lo que rija nuestras vidas y no esas normas que nosotros imponemos a las escrituras y nosotros traemos a la vida diaria que no son bíblicas. Vamos entonces a pensar en algunas enseñanzas para nuestra vida hoy y la primera es la siguiente. Las tradiciones no deben ser quienes determinen nuestra manera de actuar, es lo que decíamos ahora. No debemos basar nuestra vida en nuestras tradiciones, nuestra manera de vivir tiene que ser moldeada por las escrituras, tiene que ser moldeada por el Evangelio. Segundo, ten cuidado con el legalismo. Tenemos que tener mucho cuidado con el legalismo. El legalismo
no es otra cosa que el uso inapropiado de la ley de Dios. Es cuando tomamos la palabra de Dios y escribimos o vamos más allá de lo que ella dice. Y la palabra de Dios dice, por ejemplo, oye, la mujer debe de vestir de manera decorosa. La palabra de Dios enseña que el vestir debe ser decoroso. Pero ¿qué cosa es decoroso? Bueno, ahí es donde nosotros comenzamos muchas veces a poner reglas que no son bíblicas y añadir en lo que, añadirle más a lo que Dios ha dicho. Eso se llama legalismo y nosotros tenemos que tener mucho cuidado con el legalismo, porque el legalismo hace mucho daño, nos hace daño a nosotros, hace daño a los demás, no nos permite lo que Jesús quiere que nosotros hagamos, que sea que manifestemos nuestro amor al prójimo, cumplamos la ley de Dios como realmente se cumple la ley de Dios, amando a Dios como con todas nuestras fuerzas y amando al prójimo como nosotros mismos. Tercero, cuestionemos nuestras ideas de lo lícito, de lo correcto, a la luz de la palabra. Necesitamos hacer un stop en nuestras vidas y comenzar a evaluar todas esas ideas que nosotros tenemos de lo que es correcto y lo que no es correcto y evaluarlos a la luz de la Biblia y nos vamos a sorprender que muchas cosas que nosotros asumimos que son correctas, que es lo que debe hacerse, realmente no tienen ninguna base bíblica. Pero necesitamos tomarnos el tiempo para evaluarlo, para poder echar a un lado todas aquellas cargas que imponemos en nuestra vida y imponemos en la vida de los demás. Eso es todo lo que quería compartirte hoy en este pasaje. Espero que puedas profundizar un poquito más y que Dios trate con tu vida como ha tratado con la mía, que nosotros podamos, como enseña este pasaje, poner el bien del prójimo por encima de todas esas tradiciones que realmente no son bíblicas y que se vuelven un estorbo para hacer lo que verdaderamente nosotros debemos hacer. El Señor te bendiga.